Andrés tiene 34 años y trabaja como operador del metro de la Ciudad de México desde hace 8 años. Es el tipo de hombre que creció escuchando las leyendas sobre el sistema subterráneo de la ciudad y siempre se rió de ellas. Decía que eran historias inventadas por gente con demasiada imaginación y poco trabajo. Que el metro era concreto, rieles, electricidad y rutina, nada más. Hoy Andrés pide cambio de turno cada vez que lo asignan a la línea 12. La línea 12 es la más nueva del sistema, inaugurada en 2012, que cruza el sur de la ciudad desde Mixcoac hasta Tláhuac. Es una de las líneas más largas, con 24 estaciones, y gran parte del trayecto es elevado, lo que significa que de noche puedes ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones mientras el tren avanza. Andrés siempre encontró ese trayecto hermoso. Había algo casi pacífico en conducir ese tren por la madrugada, con la ciudad iluminada allá abajo y los vagones completamente vacíos. Fue en una de esas madrugadas cuando ocurrió. Era un jueves, casi las 12:20 de la noche, el penúltimo viaje antes de que el sistema cerrara. Andrés conducía el tren de Mixcoac hacia Tláhuac, última estación. A esa hora el tren ya venía casi vacío desde la segunda estación y cuando pasó por la estación Eje 8 Sur, verificó por el espejo interno y confirmó lo que esperaba. Vagones vacíos, asientos naranja y gris sin ningún pasajero. Siguió hasta la estación Atlalilco. Paró, abrió las puertas, esperó los 3 segundos de costumbre, cerró las puertas, vacío. La Yopa, vacío. Nopalera, vacío. Estación Olivos. Andrés abrió las puertas, esperó, cerró. Estaba a punto de activar la marcha cuando miró el espejo del vagón. Una mujer había entrado, sentada en el asiento de la ventana del segundo vagón, de espaldas parcialmente al espejo, mirando por el vidrio hacia la oscuridad del túnel. Cabello negro largo, abrigo oscuro, bolsa en el regazo. Una pasajera común, de apariencia completamente normal. Andrés confirmó el cierre de puertas y retomó la marcha. Tláhuac era la siguiente estación, la última de la línea. 3 minutos de viaje. Pero algo lo inquietó. Algo pequeño, casi imperceptible, que solo logró identificar después de 2 minutos procesándolo. No había escuchado las puertas abrirse en la estación Olivos. El sistema de sonido de la cabina transmitía el aviso sonoro de apertura y cierre de puertas en todas las estaciones. Andrés escuchaba ese sonido cientos de veces por noche. Estaba tan incorporado en la rutina que lo procesaba de forma automática. En la estación Olivos había escuchado la señal de cierre, pero no la de apertura. El tren llegó a Tláhuac, terminal. Andrés abrió las puertas y activó el comunicado interno de voz informando que era la última estación. Esperó, sin movimiento. Tomó el radio y llamó al equipo de andén para revisar los vagones, como era el procedimiento estándar en la última estación. 2 empleados entraron por los vagones. Volvieron en menos de 1 minuto. Está vacío, Andrés. Todo limpio. Andrés bajó de la cabina y fue personalmente hasta el segundo vagón. Asiento de la ventana. Vacío. Sin nadie. Miró el asiento por un momento. Luego miró el vidrio de la ventana, que en el túnel iluminado de la estación funcionaba como un espejo débil, y en el reflejo del asiento vacío había una marca en el asiento. El tipo de hundimiento que el asiento hace cuando alguien se sienta en él el tiempo suficiente. La espuma todavía estaba volviendo lentamente a su forma original. Andrés le pidió al técnico de andén que revisara las cámaras del vagón. Las cámaras internas de la línea 12 cubrían todos los vagones en tiempo real. La grabación del segundo vagón, desde el momento en que el tren salió de la estación Olivos hasta llegar a Tláhuac, mostraba el vagón completamente vacío durante todo el trayecto. Ninguna mujer, ningún pasajero, ninguna figura. Solo los asientos vacíos y la oscuridad del túnel por la ventana. Andrés llevó la grabación al supervisor y se la mostró. El supervisor la vio 2 veces y dijo que probablemente era un problema de ángulo de cámara, que ella estaba sentada en un punto ciego. Andrés preguntó si había algún punto ciego en el segundo vagón. El supervisor guardó silencio. En las semanas siguientes, Andrés comenzó a investigar sobre la línea 12, no las noticias sobre los problemas estructurales que tuvo la línea, no las polémicas de ingeniería que eran del conocimiento público. Investigó sobre el suelo, sobre qué había sido construido sobre qué, y descubrió que el trayecto de la línea 12
Específicamente el tramo entre las estaciones Olivos y Tláhuac cruzaba una zona que antes de la urbanización intensa era conocida por los habitantes más antiguos de la región como zona de enterramientos informales. Décadas de historia enterrada literalmente bajo los rieles. Andrés todavía trabaja en el metro, pero pidió cambio permanente a las líneas del centro. Cada vez que lo asignan a la línea 12, llama al supervisor y pide un cambio. Y nunca más volvió a revisar el espejo interno después de la estación Olivos. Este relato fue hecho por Valentina, 28 años, estudiante de arquitectura que en ese entonces vivía en el norte de la ciudad y usaba el metro todos los días para ir a la universidad. Lo cuenta con una precisión de detalles que impresiona a cualquiera que la escucha. Recuerda la fecha, el horario, el vagón, el asiento. Lo recuerda porque pasó los días siguientes revisando mentalmente cada segundo, buscando una explicación racional que nunca encontró. Era un martes de octubre, las 11:40 de la noche. Valentina volvía de un trabajo en grupo que se había extendido en casa de una compañera. Entró a la estación Valderas, línea 1, dirección Pantitlán. A esa hora la estación ya tenía poco movimiento, media docena de personas como máximo en el andén. El tren llegó. Valentina entró al cuarto vagón y se sentó cerca de la puerta. Otros 2 pasajeros en el mismo vagón, ninguno cerca de ella. En la primera estación, Isabela la Católica, uno de los pasajeros bajó. En la segunda, Pino Suárez, el otro bajó. Valentina se quedó sola en el vagón. Merced. Las puertas se abrieron. Valentina miró distraídamente el andén y vio a un hombre parado en el andén, recostado contra la pared del fondo, mirándola directamente a ella. No era la mirada distraída de alguien esperando el tren, era una mirada fija, consciente, directa. El hombre tendría unos 50 años, traje oscuro, expresión completamente neutra. No hizo ningún movimiento hacia el tren, solo se quedó parado, mirando a Valentina específicamente mientras las puertas permanecieron abiertas. Las puertas cerraron, el tren partió. Valentina se sintió incómoda, pero intentó no pensar más en eso. Miró el celular. Siguiente estación, Candelaria. Las puertas de Candelaria se abrieron. El mismo hombre estaba en el andén. Misma posición, recostado contra la pared del fondo, mirándola directamente a ella. Misma expresión neutra, sin ningún movimiento hacia el tren. Valentina sintió el estómago hundirse. Intentó encontrar una explicación inmediata. Era imposible. Candelaria quedaba a 2 estaciones de Merced, y el tiempo entre estaciones era de menos de 2 minutos. No había forma de que un hombre que estaba en el andén de Merced llegara al andén de Candelaria antes que el tren. Las puertas cerraron. Valentina se levantó, fue hasta la puerta entre vagones y pasó al 5.º vagón. Había 2 mujeres conversando. Se sentó cerca de ellas sin decir nada, el corazón acelerado. Siguiente estación, San Lázaro. Valentina no quiso mirar el andén. Se quedó con los ojos en el suelo, pero no pudo evitarlo. Levantó los ojos lentamente. El hombre estaba ahí. Misma pared del fondo, misma posición, misma mirada fija. Esta vez mirando directamente al vagón donde ella estaba ahora, el 5.º, como si supiera que había cambiado de vagón. Una de las mujeres que estaban conversando notó a Valentina y le preguntó si estaba bien. Valentina señaló el andén hacia el hombre. La mujer miró. Se quedó en silencio por un segundo. ¿Qué hombre? El andén de San Lázaro, en la dirección que señalaba Valentina, estaba completamente vacío. Las puertas cerraron. Valentina pasó las siguientes estaciones entre las 2 mujeres, que se quedaron con ella hasta Pantitlán por solidaridad sin que ella tuviera que pedirlo. En la última estación, cuando el tren quedó completamente vacío, Valentina se quedó sentada unos minutos antes de bajar, intentando ordenar lo que había visto. Ya en casa, no pudo dormir. Al día siguiente, de vuelta en la universidad, investigó sobre la línea 1. Descubrió que la línea 1 fue la primera línea del sistema, inaugurada en 1969,
y que su trazado en la zona central de la ciudad cruzaba una de las áreas de mayor densidad histórica del centro, y que durante las obras de excavación original del metro, los obreros habían encontrado restos arqueológicos en diversas estaciones, incluyendo Valderas, Merced y Candelaria, restos de enterramientos precoloniales según los registros de la época. Valentina hoy usa el metro solo hasta las 9 de la noche y nunca más tomó el tren sola después de las 10. Este relato fue hecho por Ernesto, 52 años, agente de seguridad del Metro CDMX desde hace 18 años. Es uno de los relatos más perturbadores que existen entre los empleados del sistema y circula internamente desde hace años. Ernesto aceptó hablar públicamente porque, en sus propias palabras, ya no aguanta más cargarlo solo. Era enero de 2017. Ernesto estaba de turno en la estación Tláhuac, terminal de la línea 12, cubriendo el turno de las 10 de la noche al cierre. Tláhuac es una de las estaciones más aisladas del sistema, ubicada en una zona alejada del sur de la ciudad, rodeada de barrios residenciales antiguos y espacios abiertos. De noche, después de que el movimiento disminuye, la estación adquiere un silencio diferente al de las estaciones centrales, más pesado, más total. El último viaje salió del andén a las 12:07 de la madrugada. Ernesto y otro compañero, Felipe, quedaron a cargo de la verificación final y el cierre de la estación. Rutina de siempre: revisar andenes, corredores, baños, áreas de servicio, asegurarse de que ningún pasajero quedara encerrado adentro. Se dividieron. Felipe se quedó con la parte superior de la estación. Ernesto bajó al andén. El andén estaba vacío. Ernesto caminó por toda su extensión, iluminó los rincones, revisó los asientos. Nada. Estaba a punto de subir cuando vio en el extremo del andén, donde los rieles entraban al túnel, a un hombre parado. Parado en el límite del andén, justo en el borde donde terminaba el piso y comenzaba el vano de los rieles, mirando hacia adentro del túnel. Ernesto se acercó con cuidado. «Buenas noches. Ya cerramos, señor. Necesito pedirle que suba a la salida». El hombre no respondió. Siguió mirando el túnel. Ernesto llegó a unos 3 metros de él. Hombre de mediana edad, ropa casual, cabello oscuro con canas. No parecía estar sufriendo, no parecía agitado, parecía simplemente absorto, como alguien mirando algo interesante. «Señor», Ernesto habló más firme, «la estación está cerrada, tiene que retirarse». El hombre giró la cabeza lentamente hacia Ernesto y dijo, con una voz absolutamente tranquila, «¿Usted también los escucha?» Ernesto se detuvo. «¿A quiénes?» El hombre volvió la mirada al túnel. «A ellos. Están ahí adentro. Llevan mucho tiempo ahí adentro». Ernesto llamó a Felipe por radio de inmediato. Le pidió que bajara al andén. Mientras esperaba, no perdió de vista al hombre, que continuó en la misma posición, mirando hacia adentro del túnel sin moverse. Cuando Felipe llegó, Ernesto señaló el extremo del andén. El andén estaba vacío. Felipe miró a Ernesto. «¿Qué pasó?» Ernesto caminó hasta el punto donde estaba el hombre. El piso del borde del andén estaba cubierto de una fina capa de polvo. Polvo normal de estación subterránea que se acumulaba durante el día. Había huellas de zapatos en el polvo. Claras, definidas, las marcas de alguien que había estado parado exactamente en ese punto. Pero las huellas no venían de ningún lado. No había rastros llegando hasta ese punto. Solo las huellas de zapatos en el lugar, quietas, como si la persona hubiera simplemente aparecido ahí parada de la nada, y no había rastro saliendo. Ernesto y Felipe revisaron la estación entera durante 40 minutos. Revisaron todas las cámaras. Ningún hombre registrado en ninguna cámara esa noche, ni en el andén, ni en ningún corredor. Lo que las cámaras del andén mostraban era a Ernesto caminando hasta el extremo, deteniéndose, hablando con el aire vacío durante aproximadamente 2 minutos y luego llamando por radio. Ninguna otra persona en el encuadre. Ernesto registró el incidente en el informe oficial. El supervisor lo leyó, guardó silencio y lo archivó sin comentario. Semanas después,
Ernesto habló con uno de los operadores más antiguos del sistema, con más de 30 años en el metro. Le contó lo que había visto. El operador escuchó sin interrumpir, y cuando Ernesto terminó, el operador preguntó: ¿qué dijo él exactamente? Ernesto repitió que estaban ahí adentro, que llevaban mucho tiempo ahí adentro. El operador se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que cuando se excavó la línea 12, hubo un tramo específico cerca de Tláhuac, donde las obras encontraron una resistencia inusual en el suelo. Que los obreros de esa sección tuvieron tasas absurdamente altas de solicitudes de traslado. Que había relatos que nunca llegaron a los medios sobre cosas que los trabajadores decían escuchar mientras excavaban. Sonidos que venían de abajo, no de maquinaria, no de estructura. Sonidos que algunos obreros describieron como voces. Ernesto todavía trabaja en el metro, pero pidió traslado permanente a las estaciones de la línea 2, en el centro de la ciudad. Y cada vez que tiene que cubrir una guardia en Tláhuac, antes de bajar al andén en el cierre, se detiene un momento en lo alto de la escalera y escucha. No porque espere escuchar algo, sino porque tiene miedo de que algún día lo escuche.